Hola a todos, bienvenidos otra vez a nuestro canal de YouTube de Simbólica. Hoy estamos acá con Jairo, yo soy María Camila y vamos a hablar de arquitectura, simbolismo, semiótica, todos los temas que nos atañen a nosotros. En el día de hoy vamos a hablar de The Bessel, este monumento edificio en Nueva York, y pues sí, vamos a hacer como un pequeño análisis de este monumento y de sus implicaciones y todo lo que conlleva. ¿Cómo estás, Jairo? Hola María Camila, qué rico volverte a ver y trabajar contigo. Es una delicia poder, digamos, hablar de arquitectura todo el tiempo y poder comunicar, reflexionar sobre estos edificios, digamos, monumentos que nos hacen tantas preguntas sobre qué es la arquitectura, su función y sus Ujú, múltiples funciones, ¿no? ujú. En primera instancia, podríamos hablar un poco del arquitecto diseñador de este proyecto, quien es británico y se Thomas llama Thomas Hedwig. Hedwig. Sí, Ujú. él tenía, digamos, una trayectoria muy importante como artista, ha tenido una trayectoria y ha tenido varias obras como esta, que es el pebetero de los Juegos Olímpicos en Londres 2012. Ese Sí. esa escultura, digamos, Ujú. es una obra que representa la unión de los países. Cada uno de los elementos de la obra escultórica representa uno de los países o participante en los Juegos Olímpicos, y pues el mensaje político y simbólico de la obra es supremamente importante y representativo, ¿no? Entonces, también había, aquí está otra vez, y también ha presentado, digamos, esta obra, por ejemplo, que es el Rolling Bridge, que es un puente que se recoge, donde la tecnología y la estética hacen, digamos, una unión perfecta, y Ujú. la misma estructura que se mueve nos pone a pensar sobre si el edificio, por supuesto, si el edificio y la estructura y la, este- y la estética tienen mucho que ver, pero también si Sí. el edificio tiene que ser perenne y estable, y definitivamente en este caso el edificio cambia de forma y se recoge Ujú. de una manera supremamente plástica, digamos. Bien, Sí. también el detalle del East Beach Café, es un café frente al mar, y también sus formas muy sugestivas son muy representativas. Al respecto de la inspiración, creo que Ujú. el arquitecto dice que se inspiró en unas escaleras que él encontró abandonadas cuando era niño, pero también reconoce la relación y la inspiración en este tipo de cisternas escalonadas en la India, ¿no? Sí. Entonces, digamos que la trayectoria del arquitecto digamos, haciendo obras supremamente simbólicas que pues hacen parte, digamos, de la cultura, que juegan un rol importantísimo en la construcción de los discursos sociales y culturales en el mundo contemporáneo. Sí, sí. Aquí tenemos un paisaje, un edificio del barrio donde está localizado el Bessel, ¿no? Sí, sí, porque para Camila. darles un poco de contexto de dónde está The Vessel y cómo fue planeado, digamos, este proyecto, hizo parte de todo un proyecto de recualificación urbanística de Nueva York, donde estaban tratando de recalificar y de reconstruir o de construir de nuevo todo un barrio en la parte west de Nueva York, de Manhattan, donde habían solo rieles y parqueaderos de trenes y querían recalificar este espacio urbanístico que estaba, digamos, entre comillas, abandonado, que no tenía un uso, digamos, de ciudad como el resto de Nueva York. Y decidieron hacer esta plataforma sobre los rieles de tren y construir todo este grupo de edificios, de proyectos urbanísticos, de espacios urbanos, de plazas, de parques, donde se incluyó de Bessel como, digamos, una parte del monumento o un monumento que diera como esta identidad a Hudson Park, ¿no? A Hudson Yards. Ujú. Como digamos, esta parte que también de Highline, que es parte de ese proyecto urbanístico que buscaba eso, ¿no? Como
recalificar toda esta parte que no tenía un uso específico y tratar de crear este nuevo barrio en Nueva York. En la época Bloomberg, que era el alcalde de Nueva York, lo llamó como un museo abierto de arquitectura. Entonces reunieron a los arquitectos más importantes de la actualidad para que hicieran proyectos. Está esta galería que estamos viendo ahí en la imagen que tiene una cubierta movible, ¿no? Ujú. Digamos que toda la innovación tecnológica de arquitectura, de diseño, de urbanismo, la trataron de poner ahí. Obviamente fue un proyecto de muchísimo, muchísimo dinero. Fueron, si no me equivoco, 20.000 millones de dólares que se invirtieron en este proyecto urbanístico, donde se crearon solo, digamos que los mejores apartamentos de Nueva York, los mejores parques, y pues obviamente tenemos a DBS, que ellos llamaban como su mejor y su nuevo ícono de Nueva York, que acá estamos viendo una foto del dentro de este monumento. Entonces, vale la pena dejar claro que DBS no es un edificio, ¿no? O sea, no es un edificio con un uso específico. Era Mm. un monumento, ¿no? Querían crear un monumento nuevo en Nueva York. Entonces, no es que tenga un centro comercial dentro, no es que tenga residencia dentro, es simplemente un monumento de escaleras, como para ver la panorámica de la ciudad. Y además que, digamos que hace parte de una estrategia, digamos, urbanística, ¿no? No es solamente Ujú. la aparición del edificio solamente, sino que con otros proyectos hacía toda respondía a un interés por valorizar y revitalizar un sector de la ciudad. Es interesante ver la diferencia entre el edificio, la renovación de los rieles de la línea High Line, en el parque del High Line, que hemos visto aquí anteriormente, Ujú. y el Bessel, porque cuando tú dices, ese edificio no tiene un uso específico, etcétera, y vamos a ver el Highline. El Highline también tiene un uso supremamente lúdico, los dos tienen un uso lúdico, pero Sí. el Highline ha generado unos niveles de apropiación mucho más altos, digamos, en Ujú. términos de lo social, porque la gente lo usa para leer, para hacer deporte, para pasear, para transportarse de un lado al otro, Sí. para descansar, para el invierno, para el verano. Entonces, y el discurso del Highline tiene que ver con la recuperación, la renovación, ¿cómo se llama? El reciclaje. Entonces tiene un discurso mucho más, digamos, amplio en la en términos de los discursos contemporáneos sobre lo ecológico y sobre lo social. En el caso del Bessel, el edificio es espectacular, ¿cierto? Pero, y Ujú. su uso lúdico, eminentemente lúdico, creo que lo ha puesto en problemas, ahorita vamos a ver, porque digamos que ha tenido bastantes, digamos, detractores, pero también muchos amigos de su efecto para la ciudad, ¿no? Sí, sí. Entonces, el Bessel hace parte de, digamos, de una corriente importantísima de este tipo de edificios icónicos que están diseñados para llamar la atención, digamos, para adornar la ciudad y para ser ejemplo de una arquitectura o una forma de arquitectura que no tienen más uso pragmático que el lúdico. ¿Cierto? Ujú. Entonces, digamos que la función del edificio en este caso no es la función ni para hacer deporte, ni para leer, sino es una función, digamos, lúdica que, que atrae mucho turista, ¿cierto? Sí, Y que trae mucha reflexión sobre lo que debe ser la arquitectura o lo que no debe ser la arquitectura, porque sí, estamos sí. hablando de la función simbólica. Entonces, ¿qué es lo que debe simbolizar? ¿Qué es lo que debe representar un edificio en el mundo contemporáneo, no? Sí, exacto. Sí, sobre todo que no, digamos, es un grupo de escaleras, pero, y de pasarelas y de 16 pisos, ¿no? Que al final no te llevan casi que a ningún lado, ¿no? La experiencia es subir, ver la panorámica, ver el nuevo barrio, es una cosa, es un elemento que expresa, digamos, toda la tecnología que tenemos en este momento y que quiere mostrar como esta capacidad de construir lo que querramos, pero no tiene.
O sea, si alguien lo quiere ver desde solo su función, mm, se podría discutir cuál es la función, o sea, solo ser bonito, ¿no? Que pues abre todo el discurso de cuáles son los monumentos que estamos creando hoy en día, ¿no? Con qué finalidad estamos creando estos monumentos, qué simbolizan, qué quieren decir, o sea, qué imagen de nosotros como sociedad están dando estos monumentos, ¿no? Que aparte de todo, pues de Bessel está en este barrio de Manhattan que es extremadamente caro, donde viven solo personas millonarias. Entonces, digamos que el público objetivo de este monumento eran o turistas que quieren conocer estos grandes íconos de Nueva York y pues digamos que sus habitantes aledaños que no son, digamos, la gente de a pie, son Sí, personas que tienen bastante dinero, entonces no es que ellos digan un día salgo a correr a de Bessel, o tal vez sí, pero digamos que el estilo de vida es claro. diferente al turista que va a ver este monumento, ¿no? Y a querer sacarse la foto y decir, estuve aquí en esta obra de arquitectura, o en este monumento que muestra el progreso de ingeniería y de arquitectura contemporánea. Y la gran tecnología, ¿no? Porque no Ujú, sería posible si no se hubiera usado todos los avances en tecnología, matemática, geometría, computación, etcétera. Es decir, usa todo lo que se necesita, eh, todo lo que se tiene a disposición, cada tecnología posible para generar un proyecto que realmente es único. Es una escultura habitable, es una escultura que adorna Manhattan, que adorna el barrio, que le da valor en términos de paisaje, pero que también, por otro lado, nos hace preguntarnos si la única función del edificio es ser simbólico, es decir, representar el poder económico, los avances tecnológicos, representar una estética, y si el edificio no debería ser algo más, como en el caso del High Line, que termina siendo su competencia, pues porque el High Line es un edificio con muchos mayores niveles de apropiación social, y los discursos sobre el rescate y la valoración de lo natural y lo social, pues son mucho más potentes que en el caso del BCR. ujú, Sin embargo, hablando desde el punto de vista simbólico, pues eh, digamos que este edificio hace parte, digamos, que de toda una corriente de arquitectos de edificios, como por ejemplo el Guggenheim de Bilbao, sí, que es un edificio hecho para, para traer gente, para traer turistas, para representar la ciudad ante el mundo, para presentar la ciudad ante el mundo y para generar controversia en términos de rupturas, ¿no? En términos de los principios y las dinámicas de las teorías de la arquitectura en el mundo contemporáneo. Entonces, a sí, este sí. tipo de arquitecturas las han llamado las arquitecturas del Star System, o las arquitecturas, el nuevo concepto de monumento, que es de lo que tú hablabas ahorita, ¿no? Entonces, el Ujú, edificio como elemento cultural es supremamente importante, porque es un objeto que representa la manera de pensar de una cultura específica. Si las ruinas de este edificio o los documentos de este edificio se encontrarán dentro de 3.000 años, dentro de 1.000 años. Entonces podríamos leer a través de eso qué es lo que estábamos pensando, qué es lo que estamos representando con el edificio, ujú, ¿cierto? Y entonces, digamos que el edificio es un gran documento sobre la época. Y a la sí, final está hablando de una época donde la imagen es importante, supremamente importante, donde la estética es supremamente importante, y donde la, la sensación, digamos, el efecto, digamos, lúdico del uso ujú, es el único fundamental, ¿no? Es decir, el asunto lúdico del edificio es lo que le da, digamos, el único uso pragmático a la final, porque todos los otros usos terminan siendo usos simbólicos, sí. Que también es ¿cierto? un trabajo difícil, ¿no? Porque estamos en Nueva York, o sea, Nueva York no es que le hagan falta íconos.
Nueva York Ajá, no es que no tenga es muy edificios difícil. emblemáticos o cosas que simplemente te hacen reconocer que es la ciudad de Nueva York. Entonces, de entrada ya es un proyecto difícil. ¿Cómo haces tú un monumento nuevo en la ciudad de Nueva York? Que Que le compita. sobran monumentos. Exacto. ¿Cómo puedes competir tú desde la imagen, ¿no? Porque también es el reconocimiento, ¿no? Cómo la gente puede reconocer, ah, sí, esto es Nueva York, esto representa Nueva York, esta es la imagen de esta ciudad. ¿Cómo Y, puedes competir con esos iconos? Ya tenemos el Empire State, tenemos mm, el Hudson el Bridge, Chrysler, el Chrysler, o sea, sí, cuántas cosas exacto. no existen en Nueva York que con solo verlas ya sabemos que es Nueva York y debe ser como que hace esa apuesta, ¿no? De nosotros también queremos ser la imagen de Nueva York, ¿no? La identidad Y su competencia más cercana que es el Oculus, ¿no? del Oculus El, de Calatrava, ¿no? sí, es decir, son dos edificios que uno dice, miércoles, son como muchos Nueva York, ¿no? Cada Nueva York genera, cada momento, cada instante, cada, digamos, generación de New York, de New York está generando su propia versión. Y entonces, Ujú, la versión de los años 50, la versión de los años 60, esta es la versión de los años 2000. Este edificio está hablando del Nueva York actual, ¿no? sí, Que está sobreponiéndose y conviviendo con los otros New Yorkers de las otras décadas. Y sí, entonces estamos hablando de cómo la ciudad se reinventa a sí misma para mantenerse vigente, porque a la final este tipo de edificios logran construir una imagen, digamos, logran establecer a Nueva York a la Nueva York de los años 2000, ¿cierto? De los 2000 ujú, en el disco, en la nube de lo comunicado, es decir, en el mundo de lo comunicado. Entonces, la vigencia de la ciudad en el mundo de la imagen, en el mundo del relato contemporáneo, es una cosa que vale oro, oro, porque la ciudad debe mantenerse vigente sí, por concepto. Entonces, un edificio de estos, eh, la función de un edificio de estos termina siendo supremamente exótica, muy exigente, de alto nivel, digamos, sociológico y antropológico, ¿cierto? ujú, Donde lo que logra es mantener a Nueva York vigente, como sí, exacto, válida, como una ciudad válida, sí. supremamente importante. Entonces, digamos, el edificio, si lo vemos también desde ese otro ángulo, ¿no? No, sí, y que es interesante también ver, por ejemplo, los nombres, ¿no? Porque según entiendo, de veces no tenía un nombre al inicio y le estaban Ah, buscando sí, un nombre, estaban buscándole un nombre y al final quedó de Bessel, que es como traduce como la vajilla o el el buque, contenedor. el Sí, buque, el sí. contenedor, sí. Ujú. Pues ese era un Que nombre que le tenían al comienzo como mientras la obra. sí, Eso era sí, la historia, ¿no? exacto. Sí, Y y que hay una igual, perdón, dime. que al final igual los neoyorquinos se pusieron nombres, ¿no? Lo llaman el kebab porque parece una carne de kebab, o la llaman el insecto porque parece un insecto, lo llaman también el abejero porque parece un abejero. Entonces cada quien ya le están poniendo sus propios apodos, ¿no? Sí, hay un asunto muy importante ahí para reflexionar, y es que en términos de semiología, u un objeto arquitectónico, un espacio arquitectónico, un edificio, se escalafona simbólicamente el día en que la comunidad en general se pone de acuerdo sobre ese nombre. Sí, La categoría simbólica del edificio logra su máxima expresión el día que en general, la comunidad en general se pone de acuerdo sobre el nombre y le pone nombre. Muchas ciudades en Colombia, por ejemplo, eh, vemos en la Universidad Nacional que la plaza central de la universidad, toda la comunidad universitaria y ujú, el país en general lo reconoce como la Plaza Che. Y la sí, Plaza Che no es el nombre original de la plaza, ¿cierto? Entonces, el diseñador, Santander creo que se llamaba la plaza, no estoy sí, creo seguro, que pero sí. tenía un nombre de un prócer y, Pero eso es y, lo y, chistoso, ¿no? Que ni siquiera y sabemos el nadie, nombre original. sí, no, y yo la averigüé en un momento y
me averigüé que tenían una estatua del prócer y la han trasteado por toda la universidad porque de la plaza la quitaron, ¿cierto? Sí, Y la gente y la comunidad universitaria y todo el mundo reconoce el nombre de la plaza como la Plaza la Che. Plaza Che. Y eso le pasa a este edificio, que de alguna manera el edificio ya está terminado en términos físicos, Ujú, ¿cierto? Ya está construido en términos físicos, pero el hecho de que muchos le pongan nombres diferentes hace que el edificio todavía se esté elaborando simbólicamente. sí, Solamente exacto. se va a terminar de elaborar simbólicamente el día que ese nombre se establezca y sea Ujú, reconocido por todos los arquitectos, por todos los habitantes, por toda la comunidad del mundo. sí, sí. Ese tema es supremamente importante porque no es muy visible, ¿no? Uno ve el edificio que está terminándose y tal, pero, ¿qué significa ese edificio para el mundo y para la historia de la arquitectura? Es un asunto que se va fabricando con el tiempo. A Sí, veces, exacto. dice uno, la apropiación social ayuda mucho, ¿cierto? Entonces, Mm, por ejemplo, aquí en Bogotá, al pie de la Javeriana, hay un parque que que tiene 2 calles en la mitad, y tenía otro nombre de otro prócer, pero de tanto usarlo, los estudiantes de la Javeriana y los vecinos del barrio le llaman el Cuatro Parques, porque es ujú, un parque partido en 4 secciones, digamos. Entonces, esto le pasa a este tipo de edificios, que es una cosa supremamente interesante, porque le pasa a todos los edificios, pero generalmente no hacemos construcción teórica alrededor de los fenómenos simbólicos y de la temporalidad de los fenómenos simbólicos, ¿no? sí, exacto. Sobre todo, volviendo acá a Debesel, estamos hablando de un barrio que no existía, ¿no? O sea, que se creó todo completamente nuevo. Y Debesel es el monumento que decidieron poner dentro de este barrio nuevo. Entonces, digamos que esa apropiación no solo viene a Debesel como esa tarea que tiene como monumento, pero al barrio en general. O sea, cómo se van a apropiar de este barrio, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a llamar? Ya el hecho que lo comparen con un kebab, por ejemplo, da, da también un poco de análisis social de cómo la gente lo está entendiendo, ¿no? En este barrio Ujú. de ricos, entonces pongamos un kebab en la mitad, que el kebab se sabe que te cuesta $2 comerte un kebab. Entonces, es como ese contraste, ¿no? De clases sociales también que se Es puede ver acá. al comienzo es como una cuestión de metáfora estética, ¿no? Entonces, Ujú. se parece Se parece a... ujú, a los cortes de la carne, etcétera. Pero también estamos hablando del otro, la otra consolidación simbólica, que no es con lo estético, sino con lo social, con las formas ujú, de uso. Entonces, por ejemplo, el Highline ya está consolidado, sí, es decir, su imagen, su uso, su identidad está consolidado. En cambio, en este edificio hay muchas cosas que, aunque el edificio esté terminado, hay muchas cosas que no lo dejan terminar de ser un edificio estructurado con el momento histórico, no lo dejan terminar para mí el edificio está todavía por terminar de hacerse, ¿cierto? Así sí. físicamente esté construido, simbólicamente, no ha logrado consolidarse. Y por el otro lado, pues los problemas que ha generado, no solamente en términos de identidad, sino también en términos de seguridad, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos que los problemas que tuvo desde el inicio y que ha tenido hasta ahora, que en este momento está cerrado, le están dando ya una imagen de lo que es, que no es muy favorable, digamos, pero podemos hablar de eso también. Pero sí, o sea, es una tarea súper difícil crear un monumento, una imagen, una cosa icónica en una ciudad como Nueva York. Bastante, bastante complicado, que igual, pues, es, una tarea de la Sí, además, arquitectura uno contemporánea. dice uno dice, durante un tiempo se estuvo cobrando. Al principio tú me decías que Era la gratis. entrada era gratis, después empezaron a cobrar, ¿cierto? Ujú, sí, Y sí. ahorita está cerrado. Y todo tiene que ver con, los accidentes, digamos, que se han presentado de personas que se han suicidado Ujú, en el edificio. Entonces, eso no le ayuda a ningún edificio le ayuda que se vuelva famoso, porque
Por sus la gente tragedias. por sus tragedias, ¿cierto? Sabiendo Ujú, que es la cosa más irónica del mundo, que un edificio que vale tanto, que representa tanto, que es bellísimo, que atrae a cuanto turista mundial, eh, está en Nueva York, tiene que ir a conocerlo y a tomarse las fotos, etcétera. Em, y también, ¿no? Que al comienzo no dejaban tomar fotos porque mm, querían cobrar como digamos, unos derechos por ujú, tomarse las fotos, y los turistas y la opinión en general, lograron que las fotos fueran libres, ¿no? Que uno se pudiera sí, tomar sus fotos allá. Pero ahora otra vez está cerrado por culpa del problema de los suicidios. Entonces, miércoles, por ahí y por las formas de apropiación y por el nombre, empieza uno a decir, empieza uno a pensar qué validez tiene el proyecto, es decir, qué ujú, pertinencia tiene, valió la pena invertir tantos millones solamente para atraer turistas a que se tomen fotos, o para un sí, espectáculo estético. ¿Será que sus implicaciones y sus problemas que genera inclusive su nombre no nos están diciendo algo sobre cómo debe funcionar el concepto de monumento en la arquitectura y en el paisaje urbano, en la arquitectura contemporánea? Son muchas las preguntas las que nos propone el edificio. Yo sigo diciendo ujú, que es un gran edificio, es un importante edificio, pero estos puntos suspensivos en todos estos temas sí nos ponen a pensar mucho sobre si debemos pensar más, es decir, construir teoría alrededor del concepto de monumento, del concepto de experiencia lúdica, etcétera, ¿no? Que nos ofrece un edificio. sí, sí. Bien, tú me hablabas de cómo otros edificios han tratado de evitar estos problemas, ¿no? Sí, sí, que es irónico, ¿no? Porque a mí me parece súper irónico el hecho de que no dejaran tomarse fotos con el edificio. O sea, si estás buscando crear uno de los monumentos, imágenes de la ciudad, ¿cómo no vas a querer que la gente se saque fotos? Al contrario, entre más fotos se saquen, mejor, porque estás creando la imagen icónica de ese edificio, estás creando el monumento. Es como ir a París y no sacarse la foto con la Torre Eiffel. O sea, es Claro, imposible. Para eso está la claro. Torre Eiffel, para estar bonita, estar ahí y sacarse la selfie. Entonces, no puedes Sí, sacar una selfie con De Bessel o que no puedes publicarlo porque le pertenece a los propietarios de De Bessel. También dice mucho del ambiente en el que estamos, ¿no? Una del reunión. momento histórico en el que estamos viviendo y del propósito del proyecto. Es decir, Exacto. si realmente fuera un edificio para la comunidad Ujú, mundial, para representar la apertura de Nueva York al mundo, etcétera, de entrada no debería cobrarse, ni tampoco debería eh, eh, prohibirse las fotografías o lo que fuera. Entonces, por ujú. concepto hay muchas cosas que nos ponen a pensar. Este tipo de edificios no son nuevos, digamos, este tipo, ya hemos hablado ahorita, hemos citado a la Torre Eiffel, por ejemplo. Sí. Entonces, este tipo de edificios han sido, digamos, un tema supremamente importante. El edificio simbólico, el edificio representativo, todos los edificios son Ujú, simbólicos y representativos, pero estos son hechos a propósito porque su uso pragmático, es decir, su uso más práctico, no es el importante. El más importante es todo su discurso y todo lo que están queriendo decir con su existencia, como en este caso el pabellón Seri de Simón Vélez en ujú, Manizales. Digamos que este tipo de edificios lo ponen a uno a pensar sobre ecología, sobre arquitectura vernacular, sobre la tradición tecnológica de un pueblo, sobre la sí. historia del lugar, sobre el clima. Nos pone a pensar sobre también cómo las tecnologías contemporáneas al servicio de esa tecnología tradicional. Entonces, Ujú, este edificio tiene digamos, discurso simbólico supremamente importante y en realidad se usa para muchas cosas, es decir, en términos de ya uso pragmático, pues inclusive creo que lo alquilan a veces para eventos,
Ujú. de diferente índole, ¿cierto? Es como un gran kiosco. Entonces, Sí. este edificio, un gran kiosco, un kiosco sirve para todo, desde una misa hasta un bazar, ¿cierto? Entonces, este edificio también hace parte de esa línea. Pero entonces Ujú, uno va a decir, ¿qué problemas tendría este edificio? De pronto, eh, la seguridad o de pronto, bueno, no sé, en términos sí, pues puede entrar cualquiera en cualquier momento. Pero digamos que estos edificios son los edificios que le enseñan a uno mucho sobre el rol del edificio, que no es solamente servir para un uso pragmático, sino también el rol dentro del discurso cultural de un ujú. pueblo, ¿no? De una comunidad. Sí, Teníamos este. que ahí crea una pregunta, ¿no? Si, digamos, este pabellón quiere mostrar eso, ¿no? Arquitectura vernacular, las tecnologías de un pueblo ancestral, el paisaje. Ahí hay un discurso, según yo, armado del momento cultural y del contexto donde se está hablando. No sé si de pronto de Bessel está hablando, está siendo casi un reflejo de la cultura de pronto un poco superficial estadounidense o esta cultura de Ujú. consumismo y de solo mostrar el dinero como se pueda mostrar, porque a la final era un grupo de billonarios, ni siquiera millonarios, billonarios que hicieron este proyecto. Entonces, ¿es eso lo que está representando esta cultura capitalista extra estética, extra mostremos? Mi casa es Hiperestética más grande que la tuya, mejor dicho, y y está más lujosa. mostrando eso, ¿no? Sí, está Y, mostrando de y pronto entonces este reflejo. y uno empieza a decir, bueno, entonces, claro, los 2 edificios, este edificio también es bellísimo, ¿cierto? Ujú, Pero entonces la belleza depende de otro asunto, no es una cuestión de percepción, ¿cierto? Es una cuestión de discurso, es una sí, cuestión de qué me está diciendo el edificio, qué ujú, contiene, como, digamos, como documento histórico dentro de 2000 años, ¿qué va a decirle esto a la historia, este edificio? ¿Qué le va a decir el otro edificio a la historia? Con todo y sus bellezas y sus bondades y también sus problemas, ¿no? Entonces, sí, es muy importante saber qué es lo que el edificio le va a decir a la historia y qué es lo que está sirviendo en el momento actual. Aquí tenemos nuestro, digamos, icono, que ya hemos hablado de él hartas veces durante la charla, pero claro, la Torre Eiffel es un edificio que también está hecho para eso, ¿no? Para ujú, demostrar, la alta tecnología de un momento histórico, para ujú, demostrar las capacidades, digamos, tecnológicas y económicas de un pueblo, ¿cierto? Y pero ha tenido una increíble, digamos, ventaja, y es que ha logrado, claro que eso se logra con el tiempo también, altísimos niveles de apropiación cultural. Es decir, sí. hoy no podemos entender a París sin su Torre Eiffel, ¿cierto? Ujú, Hoy no podemos entender ni siquiera la historia, la arquitectura de Occidente sin la Torre Eiffel, sí, ¿cierto? Entonces, digamos que se ha consolidado, ¿cierto? El edificio se ha consolidado en su función cultural, en su función ujú, simbólico-cultural. sí, sí, Y eso lo hace, eso sí que le da poder. Entonces, ujú, uno dice, qué tan bello es la Torre Eiffel, qué tan bello es el Bessel, o qué tan bello es el pabellón de Manizales de Simón Vélez. Entonces, no podemos irnos por el lado de lo plástico, sino también sí, tendríamos que irnos por el lado del discurso, o tendríamos que empezar a definir qué es lo bello, si no tiene que ver con la capacidad de representar un tiempo, una época, una comunidad, de hablar ujú, de ella, ¿no? Entonces, lo bello empieza a ser bastante relativo. No, es mucho más que la simple impacto de ojo, digamos, ¿no? sí, Sí, ahí tenemos este otro, de de Norman Norman Foster. Foster, Ujú, en Londres. También sí, carísimos, ¿no? High-tech, todo el ujú, contraste con la historia, la ciudad del futuro, sí, la ciudad que convive con su historia, pero está proyectándose al futuro, la ciudad futurista dentro del mismo casco histórico, ¿no? sí, sí.
Pero digamos acá de nuevo, ¿no? Ahí estamos dentro de un contexto histórico, el edificio se está comunicando con el contexto, tiene una función, digamos, habitable más definida. Debe ser, es una tabula rasa que está empezando, ¿no? Nació de la nada y está existiendo por la capacidad económica que tiene una ciudad y la imagen que estos millonarios quieren dar de esta ciudad, ¿no? Entonces cambia también toda esta apropiación. Y volvemos al tema, ¿no? Si la idea era crear el icono de Nueva York, el nuevo icono de Nueva York, que aparte Bloomberg decía en una entrevista una vez que este barrio iba a ser tan bello que iba a atraer a todos los multimillonarios del mundo para que vivieran en Manhattan. Entonces, ¿a quién se le está Hacia, proponiendo este hacia proyecto? dónde vamos. Eso es lo mismo que Sí, dicen los constructores de la ciudad en Oriente, en Arabia, la en ciudad Dubái. de Line, de Ah, Line The en Line. Dubái, Ah, sí, ¿cierto? sí. Es decir, The Line va a ser la ciudad para los ricos del mundo. Ujú. Y uno dice, ¿y ese es el camino? Sí, Es decir, exacto. ¿Y el ese es resto? el camino de la arquitectura y ese es el camino de la teoría de la Ujú. arquitectura y esa es la ruta que tenemos que seguir. Sí, Es aparte decir, hacer que edificios para los millonarios del mundo. para el diez por Trueno. ciento de la población, ni siquiera. Exactamente. O tenemos que, eso sí, yo vuelvo otra vez a porque yo Ujú, digo, aquí hay un discurso supremamente interesante, supremamente sustentable, no solamente en términos ecológicos, sino en términos culturales, humanos, filosóficos, ujú, ¿cierto? Porque este tipo de edificios está potencializando la herencia, la memoria, la ujú. construcción histórica de un pueblo, porque la Guadua y la estética de la Guadua ha sido la construcción histórica de un pueblo. Simón Vélez lo está Sí. potencializando, lo está llevando al futuro. Aquí también estamos hablando de futuro, ¿cierto? Ujú. Pero estamos hablando de otro tipo de futuro, Sí, ¿cierto? No el que sí, sí. compite para que los turistas y millonarios del mundo sean sus únicos posibles consumidores. Exacto, exacto. Entonces sí, volvemos de nuevo eh, al inicio la entrada era gratis porque ellos dijeron, esto es para la comunidad. Ok, ¿cuál comunidad? La que vive en un aparto estudio que cuesta $5.000 al mes. ¿Qué comunidad es esa? O la comunidad que viene a este centro comercial que queda al lado, que está lleno de Cartier, Dolce& Gabbana. ¿Qué comunidad es esa? Sobre todo en una ciudad como Nueva York que tiene tanta desigualdad económica. Sí. Entonces, ¿qué Nueva York se está O al construyendo, no? turista que lo puede pagar, que puede pagar el viaje hasta Exacto, Nueva York. entonces es también, empieza también un discurso de se están haciendo ciudades para turistas, se están haciendo ciudades de paso también, porque igual que apropiación puede traer eso, ¿no? Porque igual Sí, como qué turistas, construcción social que le asegura una sustentabilidad cultural. Es el problema de la sustentabilidad cultural. La Torre Eiffel casi ujú, que no pasa, ¿sí me explico? La sí, Segunda Guerra Mundial, se salvó de puras, de buenas, porque la consideraban simplemente una antena. sí, Pero se salvó y se ha venido y se logró reinventar, ¿cierto? Y ujú, logró construir un discurso, digamos, como un discurso que representa la idiosincrasia parisina y francesa. ujú, Y eso logró amalgamarse con la historia de Francia. Y entonces, sí, claro, es un edificio que vale mucho, ¿cierto? Pero cuando un edificio como este va a lograr amalgamarse con la historia de Nueva York, ¿cierto? ujú, Esperamos que sí, por supuesto, como el Chrysler, como estos sitios que ya representan el temperamento de Nueva York. Entonces vemos la ujú, película en las películas, entonces la silueta de los grandes, digamos, íconos arquitectónicos de los años 70, de los años 60, y representan mucho a ese Nueva York bucólico, no sé, romántico. Pero este edificio está trabajando, digamos, está trabajando en ese proceso y digamos que esa consolidación sí dura mucho tiempo.
¿cierto? Para que el Ujú. edificio logre ser lo que es la Torre Eiffel hoy, ¿cierto? Porque el pragmático diría, la Torre Eiffel hace 50 años era la misma Torre Eiffel que hoy, en términos prácticos, físicos, pero en términos culturales no es la misma Torre Eiffel. Sí, exacto. Entonces, eso es lo que le pasa a estos edificios nuevos, que son espectaculares, son realmente extraordinarios tecnológica y estéticamente, ¿cierto? Pero entonces su rol cultural está por verse si se Está por verse. consolida o si no se consolida, ¿sí? Y que ahí es donde entramos otra vez a los problemas que tiene el edificio, digamos que así como alerta Sí. el tema de suicidios. Entonces, es un tema un poco sensible, obviamente, de Y la tocar, accesibilidad, la y la accesibilidad que accesibilidad. son 2 problemas gravísimos que es lo que lo tiene encerrado. Es decir, Ujú. para cumplir con las normas de la ciudad, debieron, generar este ascensor, Este ascensor, porque también ah, hubieron protestas, las porque comunidades que representan a estas comunidades de personas con discapacidades hicieron protestas enfrente del edificio claro, de por qué el edificio no era accesible. no era accesible y no estaba Es cumpliendo la el con la discurso de la reglamentación. accesibilidad, el discurso de la accesibilidad, es muy social, ¿cierto? Ujú, Y es muy político. Y entonces, al no diseñarlo con posibilidades accesibles, entonces ujú, eso también es un mensaje político, ¿cierto? Entonces, sí, ¿cuál es la preocupación? Solamente los turistas, la alta tecnología, la belleza, pero el discurso político que tiene que ver con accesibilidad, entonces les tocó ponerle el ascensor. Pero también sí, el problema sí, del suicidio, ¿no? sí. Esta Digamos, imagen es con este tema de la accesibilidad, volviendo a la anterior. En una entrevista, el arquitecto de Thomas, le preguntaban cómo se imaginaba la persona usando de Bessel y todo este tema. Y él decía que él se imaginaba una persona usando toda la capacidad de su cuerpo, porque obviamente son solo escaleras. O sea, imagínate tener que subir hasta allá con solo escaleras, que también es el mismo discurso, ¿no? Entonces, la persona que no tiene la capacidad de todo su cuerpo que existe, no tiene derecho entonces a este monumento. No es permitida en este monumento porque no ujú. puede accederlo. Eso es un Y mensaje que no le ayuda ni 5 en ese proceso de consolidación de simbólica, ¿no? conciliación simbólica, Y ujú, de representación de un Nueva York que ya tiene una trayectoria de ser ujú, cosmopolita, ¿no? De ser ujú, cosmopolita, de ser de incluyente, inclusivo, ujú, de tener su Central Park, es decir, la naturaleza en el corazón de su gen, digamos, ujú. el Y que gen, G. todos pueden usar, ¿no? Que ese es como la Algo imagen de Central público. Park, es Entonces para uno dice, todos. desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la cercanía con el gen neoyorquino, de que es, digamos, es decir, no podemos concebir Nueva York sin el Central Park, Ujú, también estaría el High Line, ¿cierto? Que sí, tiene ese, no sé, ese gen muy similar en términos de su discurso, porque es para todo el mundo, es gratis, tiene que ver con el reciclaje, con la naturaleza, con la sostenibilidad, con la salud, con el disfrute de la ciudad, con lo social y lo heterogéneo y lo incluyente. Y en cambio ujú, acá, pues, el discurso que se construye por no ser incluyente, pues no le ayuda ni 5, ¿no? no le ayuda. Y aparte de eso, pues el tema de los suicidios, ¿no? Entonces, Es este edificio tiene el gran problema que la altura y la forma en la que está diseñado ha permitido trágicamente que personas muy jóvenes, tras del hecho, hayan cometido este trágico hecho en el edificio y que es la razón por la cual ahorita está cerrado. van por Eh, 4, ¿no? En la cuenta. 4 personas, sí. Ujú. Que como veíamos en las fotos, la baranda que se supone está ahí para proteger a las personas que, de nuevo volvemos, la única función de este edificio es recorrerlo, mirar la panorámica, la baranda se mantiene igual durante todos los pisos. Entonces crea este efecto de vértigo, este efecto de sí, querer ver la ciudad, pero ¿a qué costo, no? La seguridad de las personas que lo van a utilizar también es importante. Sí, ahí Y hay un tema gravísimo y es que pensamos que la principal sensación que puede generar un edificio, una obra ujú, arquitectónica, es el vértigo.
Sí. Eso es como tan básico, ¿no? Es como Ujú. uno recorre los proyectos de Salmona, ¿cierto? Y uno se da cuenta que el vértigo por allá de vez en cuando, pero casi nunca siente uno vértigo en los proyectos de Salmona, pero uno ve el cielo, ve la naturaleza, ve el sonido del agua, ve el brillo, ve la luz, cómo entra, ve el sol. Es decir, sale uno realmente extasiado del de la cantidad de sensaciones y emociones que el edificio le genera a uno. Y Sí. por allá, en algún caso, de vez en cuando, cuando se acerca uno a al cielo, en el último piso, en el techo, la cubierta transitable, de pronto se puede sentir algo de vértigo, ¿cierto? Ujú. Pero no es la única sensación que busca el edificio en los edificios de Salmona. Es decir, hay Sí. tantas emociones y tantas sensaciones que el edificio puede producir. Los que conocemos Salmona lo Ujú. sabemos. ¿Sí me explico? ¿Cómo van a hacer que un edificio, solamente el vértigo sea la única sensación que el edificio genera? ¿Cierto? Sí. Eso supremamente peligroso, muy Mm. monoemocional, una Sí, cosa así. exacto. Aparte Sí, que, o sea, solo pensando, ¿no? ¿En dónde estamos, no? Estamos en este edificio, en este barrio, lleno de gente rica, estamos subiendo este edificio donde cada vez vamos más arriba, estamos viendo esta ciudad cosmopolita que no sabemos estos turistas de dónde vienen, si vienen de todo el mundo, tú que estuviste allá, por ejemplo, no sabemos qué historia tienen, qué está pasando por sus cabezas y ver todo este despliegue de dinero, de tecnología, también puede incentivar a sentir emociones negativas, ¿no? De qué es esto, qué sí, estoy viendo acá, es este el mundo donde estoy viviendo, o nunca voy a llegar a vivir en uno de estos apartamentos, o sea, sí, mi realidad es tan diferente a yo creo esta que realidad. todos los bogotanos colombianos y todos los habitantes del mundo que conocen la obra de Salmona saben muy bien que cuando recorremos sus edificios, estamos recorriendo el lugar, la Ujú. historia, la memoria. Y entonces, la pregunta es Bessel recorre la memoria de Nueva York? ¿Recorre el lugar de Nueva York como tal? ¿O simplemente es una experiencia extrema? Es decir, es Ujú. un juego de deporte extremo, donde la Ujú. emoción del vértigo es lo único que cuenta. Son ¿Qué cuenta? preguntas que el edificio nos pone a hacer, nos hace el edificio, ¿no? Y nos hacemos Sí, esas sí. preguntas comparándolo con otros proyectos que también nos generan sensaciones, emociones y recordación, ¿no? Memoria. Ujú. Sí. Entonces, Que pues como dato ahí está. curiosa, Thomas, el arquitecto diseñador de este edificio, él también diseñó esta silla que se mueve, ¿no? Que es como un trompo. Él diseñó esta silla que tú te sientas y te mueve completamente, que no es desequilibrada. Entonces, De todas veía una maneras chica son que decía, sí, él está diseñando para eso, ¿no? Para hacer sentir esta sensación de inestabilidad, porque eso es lo sí, que se siente en The Vessel sí. y lo que se El hace amor sentir por con esta silla. el Ajá, amor por el la vértigo adrenalina. tiene su Ujú. precio, sí, tiene su precio. El vértigo no creo que sea la única sensación que el espacio pueda generar, creo que es una de las sensaciones más básicas y poco estimulantes. Mm. Realmente, intelectualmente, espiritualmente, el vértigo no ayuda en nada, ¿cierto? No. Por eso también, genera suicidios. Sí, Entonces, y que esta es la connotación negativa que está teniendo esa sensación, ¿no? Y que ahí podemos discutir la responsabilidad de crear esta sensación, ¿no? Porque es una sensación, pues este sí, edificio fue pensado, no es una situación que y sucedió. sí. Y ahí es donde cuando yo le trabajo con mis estudiantes, les digo, mucho cuidado con crear los problemas para después tener que crear la Y solución al problema que usted solucionarlos. mismo se inventó por mal arquitecto. Entonces, Exacto. ya vamos para el final con esta imagen, y esta es la Esta biblioteca. es la biblioteca del NYU de la Universidad de Nueva York, que tenía Ujú, también este problema, ¿no? Tiene este gran atrio en la mitad, con barandas, con escaleras, y tenían el mismo problema que está teniendo de Bessel, que varios estudiantes cometieron suicidio en este atrio, y trataron de solucionarlo de alguna forma, ¿no?
Entonces, al principio pusieron plásticas o un tipo de plástico para tratar de elevar un poco más la altura de la baranda, así no tenían como tanta facilidad de lanzarse, porque como vemos en Debes, la baranda llega apenas hasta la cintura y nunca sube de ahí, incluso en el último piso, que pensemos que son 16 pisos. Entonces, imagínate estar en el piso 16 con la baranda todavía a la cintura. Y ellos decidieron poner Ujú, este extensor para que la gente no pudiera lanzarse, pero también el ver el plástico, el extensor de plástico, la gente recordaba por qué estaba ahí, ¿no? Ah, pusieron este plástico para que la gente no se suicidaba. Que digamos, a mí también me ha pasado en las estaciones de metro, que hay algunas estaciones de metro que son completamente cerradas como un cubo, y tú inmediatamente piensas, esto lo hicieron para que la gente no se bote. Y qué sensación horrible de solo pensar, pues pucha, acá puede pasar esto. Y qué sensación horrible ujú, pensar, ah, es que ya pasó y por eso tuvieron que pasar hacer esta solución. Entonces crea no ujú. solo el vértigo, sino la sensación de trauma, de tragedia. Trae de nuevo esa identidad de pasaron cosas feas acá o una persona perdió la vida, que es completamente Imagínate, trágico. imagínate nosotros hablando del, del, digamos, de un aspecto tan antimoderno, ¿no? Porque pues Ujú, la modernidad está hecha a partir de, digamos, el edificio más alto, la torre más alta, ujú. la altura, y en otros decimos miércoles, pero aquí hay algo que no va, que no es muy humano que digamos, ¿cierto? Exacto, Y es esa sensación de vértigo. Aquí de está vértigo. ya resuelto el problema en este. Sí, al final acá en la biblioteca del NYU decidieron cambiar el plástico que tenían y hacer un diseño, pensarlo, cómo solucionamos esto para que no sea traumático para la gente. Y decidieron crear esta fachada que está simplemente hecha para proteger a la gente, para que no se lanzaran al patio, al atrio. Y es bellísima, o sea, es una solución bellísima. La gente la compara con una cascada de hierro. Es una solución que Ujú, ha cambiado interesante. completamente estéticamente la biblioteca del NYU y que no te trae esta Y ya, sensación de ya nadie piensa en vértigo ni en altura ni ni en nada, sino está suicidios. pensando en la cascada en una obra artística, ¿cierto? Genial. Exacto. Y que, Bien. digamos, otro ejemplo rápido, el Guggenheim también en Nueva York es lo mismo, ¿no? Es un atrio que ves también te da vértigo, pero no han sucedido ningún suicidio en el Guggenheim. Mm, Entonces, mm. ¿qué es lo que pasa? El Guggenheim es un museo, lo que decías tú de Salmona, lo estás recorriendo y te trae vida, porque estás viendo cosas bellas, te sientes inspirado, no sé, Tiene un es una sentido, experiencia, tiene un tiene un sentido sentido. diferente El problema del vértigo aquí no es el vértigo en sí, sino que es lo único que hay que hacer, que hay sentir que hacer. vértigo. No puede Ujú, ser que el discurso, digamos, espacial del proyecto es, ven, súbete porque aquí se siente mucho vértigo. No puede ser. Es decir, no puede ser. ujú. No, Y sobre no puede ser todo, tan básico, ¿no? sí, y sobre todo si lo estás haciendo de esa forma, sé consciente también de que la gente puede cometer estos tipos de acciones y Sí. que hay un fenómeno que se llama eso, ¿no? Que el vacío te llama. Y es una Ujú. cosa fisiológica, o sea, incluso una persona que no tiene antecedentes de pensamientos suicidas, le puede pasar en una situación de estas. Y si tú tienes una baranda que te llega a la cintura, ¿qué Y no seguridad te puede tiene nada traer? más que pensar, porque no hay nada otra Exacto. cosa que pensar. Ujú. Entonces, soy víctima del vértigo. Del vértigo. Listo, María Camila, llegamos de nuevo a nuestra primera imagen. Ujú. Entonces, me parece súper interesante toda la vuelta que le dimos al Ujú. edificio. Sí, sí. Y si hablamos de todo un poco, gustaría muchísimo que nos escribieran, nos hagan preguntas, nos recomienden cosas, Ujú. participen con nosotros en estas discusiones de arquitectura Ujú. y, y nada, pues vamos a seguir trabajando con edificios únicos, extraordinarios, inquietantes, Sí. extraños del mundo de aquí para adelante, ¿vale?
Sí, sobre todo abrir la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los monumentos de ahora? ¿Cómo se puede hacer un monumento contemporáneo? ¿Qué tiene que tener? ¿Es responsabilidad del arquitecto o no que estén pasando estas cosas en este edificio? ¿Es responsabilidad o no del arquitecto la forma en que se apropia o no el edificio? ¿A qué Mm, está respondiendo? cuál es el discurso? ¿Cómo está representado lo ecológico, lo social, lo Ujú, político, lo económico, el poder? ¿Cuál es el poder del edificio? Hablar de arquitectura y poder es una cosa extraordinaria. Los roles que tiene el edificio, es como las funciones, ¿no? No, las funciones de pragmática es una cosa que estamos muy acostumbrados, pero ujú, la función simbólica, la función cultural, la función política, la función, es decir, hay miles funciones, digamos, roles que juega un edificio en la historia de una comunidad, de una geografía, de un lugar. ujú, y que determina su éxito, ¿no? O su apropiación. Entonces sí, o sea, obviamente nos gustaría muchísimo que participen, que nos dejen saber qué piensan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué se puede hacer para apropiarse de Bessel, por ejemplo. No sé, Opiniones. exacto, cualquier opinión, qué se puede hacer para que lo abran de nuevo, porque está cerrado precisamente por todo este tema. Entonces, Bien. sí, abrir una discusión, que eso Bueno, es lo como el objetivo que tenemos con este canal, ¿no? bueno, Camila, entonces nos despedimos, ¿ya? Sí, con esto nos Y, despedimos, sí. y, y seguimos para la próxima, nos estamos hablando. Camila, un placer verte. Un placer, Jairo, siempre hablar contigo. Chao, chao. Chao, Hablamos. chao.